Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Gracias a todos por venir hoy aquí. Es un placer teneros aquí. Y bueno, como ya sabéis, la charla va a ir sobre un gran sabio del Islam y a la vez vamos a decir, por factores históricos, realmente uno de los grandes pensadores de la historia universal, pero que no se conoce tanto como se debería conocer. En Europa, como se hizo mucha transcripción de autores árabes, a veces la pronunciación se va mucho. Entonces, en Europa muchos siglos fue conocido Al-Ghazali como Al-Ghazel, pero su nombre es Al-Ghazali. Y bueno, la idea de esta charla era hablar sobre todo desde un punto de vista humano, porque él, como veremos ahora, siendo muy joven, era como el rector de la universidad más importante del mundo islámico que había, que era en Bagdad. Con 35 años era el rector de la universidad, por así decir. Y él se da cuenta de que había cosas que no iban, interiormente suyas no iban bien. Entonces hace eso lo vamos a ver luego. Pero antes de empezar, yo lo que quería hablar, porque hay aparte de desconocimiento, hay muchas cosas que no se entienden bien y no se explican bien. Y es el relativo a lo que es el sufismo, porque lo que nosotros podemos entender en Europa respecto al sufismo es cierto, pero viene a nosotros a través de cuando van los orientalistas y luego arabistas al mundo árabe, mundo islámico. Ellos pues aprenden muchas cosas, recogen muchos datos y entonces recogen lo que es el sufismo que se vive en los países musulmanes. Pero ese sufismo se llama en el Islam, es un tasawuf turuqi, es un sufismo, vamos a decir, de cofradías, que tienen como una organización especial. Y aparte tienen una visión concreta de lo que es la espiritualidad islámica, porque normalmente el sufismo es la espiritualidad islámica. Pero ellos tienen, vamos a decir, una visión muy concreta, y que a veces se va bastante de lo que yo llamo que es el sufismo tradicional, que se desconoce bastante o casi todo. Entonces, para empezar a entender qué es el sufismo correctamente, vamos a citar a uno de los sabios del siglo III de la Égira. El siglo X era de la ciudad de Bukhara y se llamaba Abu Bakr al-Kalabadi. Y entonces, esta es la primera obra que hay en el Islam que escribe sobre lo que serían las bases del sufismo tradicional o esa espiritualidad islámica tradicional. Lo digo porque incluso si alguien entra en contacto con el sufismo a través de lo que se llama este sufismo de turuq, de cofradías, incluso lo que vamos a ver ahora se desconoce, porque ellos ya tienen una visión muy particular de lo que es el sufismo. Y a veces se desconoce cuál es ese sufismo tradicional o de orígenes. Porque el sufismo que yo llamo ese tasawuf turuqi, de cofradía, en algunas cosas es más como una especie de esoterismo, teosofía muy particular, pero no toca todo lo que realmente es el sufismo tradicional. Entonces este sabio, Abu Bakr al-Kalabadi, que era de Bukhara, y que es el primer libro en la historia del Islam que habla sobre las bases del sufismo, divide el sufismo en 4 disciplinas. Entonces la primera que él, dentro de ese sufismo, llama en árabe ilmul ahkam, que es la ciencia de los preceptos. Es decir, lo primero que, en este caso como espiritualidad islámica, el creyente musulmán lo primero que tiene que aprender es cómo rezar, cómo ayunar, es decir, cómo adorar a Dios tal y como Dios quiere que se le adore.
porque para eso ha revelado un mensaje. Entonces eso es hay una regla en árabe que dice, una regla qaida ruhanía, así una regla espiritual que dice Iyaka uridu bima turid. Es decir, a ti anhelo, oh Dios, con lo que tú anhelas. Es decir, no te adoro con lo que yo me invente, sino lo que tú me pides que yo haga hacia ti. Entonces esa es la base, es decir, yo tengo que adorar, servir a Dios, rezarle como Él quiere que como Él quiere como Él quiere que se le adore a Él. Eso es. Luego estaría lo que él llama ilmul hikma, la ciencia de la sapiencia, lo he traducido así. Y eso consistiría sobre todo en conocer cuáles son los defectos, los vicios, las carencias del ego humano. Conocerlo, cuáles son mis defectos, cuáles son mis carencias, qué tengo que mejorar, etcétera, etcétera. Porque esto entra, lo vamos a ver después, una disciplina dentro del sufismo que se llama tazkiya, que es la purificación del alma, la purificación del ego. Entonces, para poder purificar, poder desarrollar ese alma, uno tiene que saber cuáles son sus defectos, sus carencias, para ir mejorando y ir desarrollándose. Luego está lo que él llama ilmul ma'rifa, es la ciencia, se puede traducir así, de la gnosis. Y sería, ¿cómo hago yo? Es decir, una vez yo sé que tengo este defecto, tengo estas carencias, tengo tal, ¿cómo hago para quitarme? Porque además hay una regla en el Islam, bueno, dentro de la espiritualidad islámica, que es, lo importante no es adquirir cosas, sino quitarme cosas, no es coger cosas buenas, sino quitarme cosas malas. Porque en cuanto yo me quito algo malo, ya estoy adquiriendo algo bueno, automáticamente. Entonces, si yo soy un rakan o un avaro y me voy quitando, voy ganando en generosidad. Si soy envidioso y me voy quitando esa envidia, pues voy ganando en empatía. Entonces, lo primero es quitarme, reconocer que hay mío malo dentro y quitarme, porque eso ya en sí. Yo pongo el ejemplo de una casa, es decir, tú tienes una casa que hay una humedad por aquí, que esa pared hay que pintarla, que está sucio, etc., lo primero que haces no es ponerte a fregar o a pintar, primero es limpiar esa habitación y luego empezar por lo que es más importante. Y luego ya puedes poner muebles y poner tal, pero no puedes, en una habitación que está sucia y por reformar, traer muebles, aunque sean muy buenos de IKEA, la habitación está mal, nadie quiere entrar en esa habitación. Entonces, este tercer nivel sería eso, ¿cómo hago yo para eso, mejorar como persona, cómo de purificar mi ego? Y el último nivel sería lo que él llama en árabe ilmul mukashafa, que es la ciencia del desvele o el descubrimiento, es decir, lo que eso ya sería más en un plano místico, es decir, lo que Dios me puede enseñar a mí o me puede aportar a través de mi relación que yo tengo con Él. Y eso ya entraría dentro de lo que es la mística. Bien, pues a ver. Bueno, aquí ya lo he explicado. Hay un libro, lo podéis encontrar, esto es típico, esto suele pasar, que hacen una foto de un edificio islámico y luego, como no saben árabe, está al revés. Entonces el libro parece, qué bonito y tal, pero está al revés. Está al revés todo, sí. Este libro es muy importante porque digamos que es un libro, una especie de autobiografía del Ghazali, porque él cuenta cómo se encontraba en Bagdad, cuando con 35 años solo era el rector de una universidad, la más importante de su momento, etc. Y ahí cuenta otras cosas, pero cuenta que es porque él da el paso, etcétera, que vamos a leerlo. Entonces, a ver, está aquí, sí. Al-Ghazali nace en esta ciudad, como podéis ver ahí, en Irán, lo que hoy se llama Mashhad.
pero antiguamente se llamaba Tous, y entra dentro de lo que era la comarca de Neisabur, que es una de las ciudades más importantes de esta zona antiguamente, Neisabur. Entonces él nace allí, estudia unos años, siendo pequeño, y entonces ya siendo más joven se desplaza a Neisabur, donde conoce un gran sabio del Islam que se llama el Imam al-Juwayni, que es muy conocido también, y estudia mucho con él. Ese Imam al-Juwayni es muy conocido, pero tenía tanto nivel académico al-Ghazali, siendo muy joven, que al-Ghazali le dice: quiero escribir una obra sobre una disciplina del Islam, ¿no? Le dice: vale, escríbela, para que usted luego me la revise, si está bien. Entonces escribe la obra, se la da al maestro, y dice: sí, vale, cuando acabe te diré qué me parece y tal, vale. Y pasa un tiempo, entonces ya le llama, le dice: ven. Y le da el libro, y entonces le dice, con cara así preocupado, le dice: me has enterrado vivo. Es decir, tienes mucho más nivel que yo. Y dice: me has enterrado vivo. Dice: ojalá lo hubieras escrito más años después, porque él se dio cuenta que tenía un gran nivel intelectual y académico. Y entonces él ya luego se va a Bagdad. Se va a Bagdad. Bueno, he hecho fotos ahí. Neisabur. Esta es como la gran mezquita de Neisabur. Y luego se va a Bagdad. Entonces, allí hay una escuela que se llama An-Nizamiyya, que es la universidad más importante de toda esa zona así de Irak. Y él, perdón, se me ha olvidado una cosa. Eran dos hermanos. Él se llamaba Mohammed al-Ghazali y su hermano Ahmed. Y siendo muy pequeños, no se habla nada de su madre, se ve que su madre no está muerto o algo, está solo su padre. Y su padre siente que coge una enfermedad que sabe que va a morir. Él va a morir, y a un amigo suyo le dice: mira, yo estoy mal, siento que voy a morir y quiero que te ocupes de mis dos hijos. Y te voy a dar un poco de dinero para que los mantengas en lo que puedas, porque él se vea que se va a morir. Y entonces este amigo acepta, el padre muere, y este hombre les mantiene en lo que puede hasta que ya no tiene dinero, porque también no tenía dinero este hombre. Y es entonces cuando que eso estaba extendido en todo el mundo islámico, que todos aquellos que se querían dedicar a estudiar tenían techo y comida garantizado. Entonces, él, ¿qué hace? Les pone a estudiar, no para que estudien, para que tengan un sitio donde dormir y comer, porque no tenían nada. Dice: no puedo, si no os llevo ahí, os morís de hambre, no tengo nada para manteneros. Y es ahí como él empieza, dice: así empecé yo a estudiar, por hambre, por comida, no teníamos nada. Bueno, luego ya llega a Bagdad, sigue estudiando, se hace muy conocido hasta el punto que él, con 35 años, se hace como el rector de esa universidad en Bagdad. Y él, en este libro, que han traducido como Confesiones, que es el que voy a leer un poco, él se dedicó muchos años de su vida, hasta esos 35 años, sobre todo a temas de teología, de rebatir otros grupos, vamos a decir, menos ortodoxos, etc. Bueno, se dedicó mucho al tema de filosofía, teología, escribió muchos libros. Y eso, era muy conocido en Bagdad, era como el sabio más importante. Y él, sin embargo, siente como que está vacío, que algo le falta. Y él entonces, por su cuenta, empieza a estudiar, porque, claro, aunque sí que estaba extendido mucho el conocimiento, había tanto que si tú no estabas dentro de un grupo concreto, fuese gente, por ejemplo, que comenta el Corán, o gente que transmite lo que se llama los hadices, los dichos del profeta, teólogos, juristas, etc. Si tú no estás dentro de un grupo en concreto, podías escuchar cosas, pero no conoces bien ese grupo a qué se dedica y qué es lo que trata. Entonces, sí que se conoce que están lo que se llaman como los sufíes, los sabios sufíes, pero él tampoco está metido dentro, no sabe, oyen cosas, pero tampoco saben.
Entonces él, tras estudiar muchas cosas, porque ha escrito mucho de filosofía, de teología, de derecho, etcétera, se mete a leer sus libros y a estudiar libros del sufismo. Entonces él cuenta aquí, que es lo que iba a leer un poco comentando, y dice lo siguiente: cuando terminé con estas ciencias, se refiere a lógica, teología, etcétera, mi interés se dirigió al camino de los sufíes y me di cuenta de que su camino es un camino de teoría y de práctica. Es decir, no solo de estudiar, sino también de poner en práctica. El resultado de su saber consistía en eliminar las dificultades del alma y en desprenderse de sus caracteres vituperables y malas cualidades hasta llegar a vaciar el corazón de todo lo que no fuese Dios y hasta llegar a adornarlo con el recuerdo de Dios. Resultándome la teoría más fácil que la práctica, porque esto es lo mismo, siempre lo teórico es fácil hasta que uno lo tiene que poner en práctica. Dice que empecé a leer sus libros, como un libro que se llama El alimento de los corazones, de Abu Talib el-Mekki, los libros de Al-Harith al-Muhasibi, otros libros de al-Imam al-Junayd y otros más. Y otros maestros, hasta llegar a examinar el núcleo más íntimo de sus objetivos especulativos y conseguir de su camino lo que era posible a través del estudio y de la... Bueno, es que está la traducción, yo que me dedico a la traducción a veces, que dice, y de la audición de noticias referentes a ello. Bueno, escuchar qué han contado sobre los sufíes. Me resultó evidente que a lo más peculiar de ello no se podía acceder por el estudio, sino por la gustación. Aquí he introducido cuidado, que me he ido antes. Hay una palabra que aquí ha introducido gustación que en árabe se llama dhouq, que es, literalmente es probar, degustar. Entonces, para acceder a ese conocimiento solo se puede pasar con la degustación, para el estado místico y por el cambio de cualidades. Dice, ¿cuánta diferencia hay entre que conozcas la definición, las causas y condiciones de la salud y en experimentar cuando uno está sano y tiene buena salud? Es decir, una cosa es que tú estudies medicina y sepas qué significa estar sano, y otra cosa es que tú experimentes en ti qué significa estar sano. Supe con certeza que ellos son hombres de estados místicos y no de palabras, y que lo que podía adquirir por el camino del conocimiento ya lo había adquirido, no quedando más que aquello a lo que no se llega por el estudio y por el oído, sino por la degustación y por el recorrido de la vía mística. Lo que había adquirido de las ciencias en las que me he ejercitado y de los caminos que he recorrido en la investigación de las ciencias, de la jurisprudencia, era una fe cierta en Dios, en el profetismo y en el día del juicio. A ver, voy a hacer un poco... Entonces luego dice una cosa muy importante, porque él mismo dice, soy como el sabio más importante aquí, tengo todo el mundo me quiere, puedo tener dinero, puedo tener todo. Y dice, yo me examiné a mí mismo y me encontré sumergido en medio de todo tipo de impedimentos que me habían rodeado por todos lados. Y solo vi que la mejor de mis acciones consistía en la enseñanza, y me encontré dedicado a unas ciencias insignificantes e inútiles para el camino que me lleva a la otra vida. Es decir, él lo dominaba absolutamente todo en el tema teórico, pero como que se dio cuenta que lo único bueno que hacía era enseñar, nada más. No tenía algo, es como que se sentía vacío. Reflexioné sobre mi intención en la enseñanza y vi que no estaba pura, dirigida a Dios, sino que su motivo y móvil era la búsqueda del honor y la fama. Y estuve cierto de que estaba al borde de un precipicio que estaba a punto de caer en el fuego eterno si no arreglaba mi situación. Y aquí habla de un principio que es muy importante en el Islam, que es la intención. Y el Islam hace mucho hincapié en la intención de por qué hace uno las cosas. ¿La hace por Dios o lo hace por los demás? Porque digan que sabe o que no sabe. Y entonces él vea que dice, yo enseño, hay gente que aprende de mí, pero yo no lo estoy haciendo por Dios, lo estoy haciendo por mí, por mi fama, por mi honor.
Continué pensando en aquello durante un tiempo, siguiendo aún en un estado de indecisión, tomando un día la resolución de salir de Bagdad y dejar atrás aquella situación y desistiendo al día siguiente de tal cosa. Un día estaba decidido y otro día indeciso. Es decir, quería irse y otro día no. Es decir, estoy bien como estoy, y porque él tenía la intención de si se iba y lo dejaba todo. Y aquí voy a poner algún paréntesis porque uno de los alumnos que tuvo el Imam al-Ghazali fue un valenciano de aquí, de Valencia, que se llamaba Saadul Khair, que además es muy importante porque no lo conoce nadie, lo tendrían que conocer, porque es el primer occidental de todo el mundo, del occidente, del mundo antiguo, todo lo que es el mundo occidente, Europa, África, etcétera, incluso Oriente Medio, que se sabe que viajó a China. Entonces él vino desde Valencia, desde aquí se fue alumno de El Ghazali un tiempo, y luego explicaré por qué ya no fue alumno suyo, y luego se fue a China. Se fue a China, volvió, pasó, por lo que hemos visto antes, en Neisabur, no, en Samarcanda. Samarcanda, se casó allí, tuvo una hija. Él, porque era un sabio de los hadices, que son los dichos del profeta, enseñó a su hija muchos años porque él era también un gran sabio. Y su hija, otros sabios que vinieron después, que son de su época muy conocidos en el Islam, dicen que su hija era de los maestros más importantes que habían en Bagdad y en Damasco enseñando esos hadices. Y utiliza una frase, bueno, más o menos dice, se daban tortas por conseguir un título de esa mujer. Entonces era la Fátima, su hija, de padre valenciano. Entonces es el primer, antes que Marco Polo y Ibn Battuta, es un valenciano, pero que no se sabe. Luego sigue diciendo, los deseos mundanos tiraban de mí, amarrándome con sus cadenas al lugar donde estaba, mientras la voz de la fe me susurraba y me decía, ponte en camino ya, márchate. Ya no te queda más que un poco de vida y ante ti tienes un largo viaje. Toda la ciencia que tienes y las acciones que realizas son solo apariencias e imaginaciones vanas. Si no te preparas ahora para la otra vida, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no cortas ahora estas ataduras, ¿cuándo las cortarás? Dice, pero al poco tiempo, cuando ya estaba como decidido, venía el demonio y me decía, ¿dónde vas a ir? Si estás muy bien. Dice, esta es una situación pasajera y no te preocupes que pronto pasará y la depresión esta que tienes se te va a ir. Si te sometes a sus exigencias, perderás la gran fama que tienes, la situación estable y libre de turbaciones y agitaciones de que gozas y tu reconocida e indiscutible posición. Y cuando estés fuera, querrás volver otra vez. Entonces, eso, sigue hablando. Dice que llegó... Es que, por ejemplo, desde Europa a veces se han hecho estudios, como del Ghazali, de si tuvo algún tipo de crisis existencial y de fe. Y no, él realmente lo que tuvo es que él se veía que no era sincero con Dios. No era por tema que tenía fe, no, él realmente decía... Le tiraba todo el poder y toda la fama que tenía, decía, aquí estoy muy bien, porque tengo todo lo que quiero, pero a Dios le estoy fallando. Y entonces él estaba ahí en un sin vivir, hasta el punto que dice, en el año 468 de la Égira, 1095, dice que al final ya vio como que era algo obligatorio para él dejar todo lo que tenía. Y dice que incluso se vio impedido, dice, me vi impedido en el habla hasta el punto de no poder dar clases. O sea, se quedó como sin voz y de no poder, estaba realmente mal. Entonces luego él cuenta, que ya decide irse, solo lo sabe su mujer y sus hijos, y que se va, no se lo dice ni a sus alumnos, ni a la universidad, al emir, a nadie le dice, porque dice, yo quiero hacerlo esto por Dios, y si digo que voy a hacer tal, mi ego me va a engañar, no, nadie va a saber que yo me voy. Entonces deja dinero a su familia porque él se va a ir, porque tenía dinero, y de la noche a la mañana desaparece. Entonces este valenciano que estaba con él y otros por ejemplo,
otro sabio que era de Sevilla, que estaba con él de alumno, Al-Qadi Abu Bakr, un juez de Sevilla, cuenta en otro libro también, eso también ratifica, dice, estábamos ahí y un día desaparece. No dice, preguntan, ¿dónde está el maestro? O sea, no sabemos, no está, se ha ido. Entonces se va, dice, acto seguido, aunque en mi interior tramaba viajar a Siria, manifesté mi decisión de partir para la Meca, procurando que el califa y mis amigos en general no se enterasen de mi decisión de establecerme en Siria. Tuve pues que emplear sutiles argucias para salir de Bagdad con el propósito firme de no volver allá jamás. Con esto me convertí en el blanco de todas las críticas de las autoridades religiosas iraquíes. Porque él lo cuenta, dice, es que yo sé que si cuento esto a gente que conozco un poco más de mi nivel y le cuento lo que estoy sintiendo, me dirán, pero ¿qué cuentas? Si tienes todo lo que quieres, tienes dinero, tienes posición, 35 años ya eres... Dice, no me van a entender, no me van a entender. A ver... Dice, abandoné Bagdad y distribuí la riqueza que poseía y solo guardé lo suficiente para vivir y para alimentar a mis hijos, contento con el hecho de que la riqueza en Irak estaba destinada para la utilidad general, al estar construida en, bueno, lo dejó, en esto se llama en el Islam un waqf, es decir, tú dejas un dinero o una propiedad tal, con unas condiciones, y eso hasta el gobierno no puede tocarlo, nadie puede tocarlo, porque es un dinero que tú has invertido. Al revés, el gobierno tiene que mantener, porque se supone que es una obra de caridad para la sociedad, que alguien ha puesto. Y el gobierno tiene que eso que se mantenga, pero no puede meter mano en nada. Ahí. Entonces se invirtió mucho dinero para ayudar a la gente. Llegué después a Siria, a ver, ahí está. Y permanecí allí cerca de 2 años, sin otra ocupación que el retiro, la soledad, los ejercicios piadosos y la vía ascética, tratando de purificar el alma, corregir el carácter y limpiar el corazón recurriendo al recuerdo de Dios, como había aprendido en los libros del sufismo. Permanecí durante un cierto tiempo en la mezquita de Damasco, subiéndome por el día al alminar, donde cerraba la puerta, quedándome a solas. Ahí está. A ver. Entonces él se queda allí 2 años. Cuenta en otro libro que lo pasó muy mal porque él en su vida había trabajado nada. Claro, era desde pequeño por tema de hambre, habían estudiado, no había trabajado nunca, en nada, no sabía hacer nada. Entonces cuenta en otro libro que el único trabajo que podía hacer era de portador. Decían, hay que llevar unos sacos ahí, sacos. Pues claro, no sabía nada, es que no sabía ningún oficio de nada. Y dice, ganaba lo mínimo que podía para 2-3 días, compraba comida y seguía haciendo sus prácticas. Luego bajaba otro día de portador, llevar sacos, a llevar no sé qué, vale, ganaba un poco, porque era la única, no sabía hacer otra cosa que eso. Después partí de allí dirigiéndome a Jerusalén. Allí entraba todos los días en la mezquita, esto se llama... Es que, por ejemplo, seguro que habéis visto esta imagen en la tele varias veces. Realmente la mezquita de Jerusalén es esto de aquí. Esto es la mezquita. Y esto se llama la mezquita de la roca. Porque en su interior hay como una roca que según la tradición islámica y el profeta del Islam ascendió a los cielos. Entonces esto se llama la mezquita de la roca. La mezquita es esto de aquí. Y esto se llama la mezquita de la roca. Porque tú entras, ahí si lo buscas, yo tengo una página web que es mansurmota.com y ahí he buscado fotos donde hablo de Jerusalén. Cuando tú entras por alguna hay 4 puertas, hay 4, tú entras, se ve la roca en el medio y luego hay un acceso, digamos que hay un sótano hacia abajo donde también hay como un sitio así, no es muy grande, que está debajo de la roca. Entonces él cuenta ahí, dice, cuya puerta cerraba quedándome a solas. A continuación me puso en movimiento la llamada del precepto de la peregrinación, la búsqueda del auxilio de las bendiciones de la Meca y de Medina para visitar la tierra del enviado de Dios. Entonces de ahí se fue luego a la Meca. Buscaba así una foto antigua, más o menos para que
no era como es ahora. Vale. Y a Medina también. Esto, bueno, hay muchas fotos que se podían sacar de la ciudad de Medina, porque la mezquita es muy grande, las ampliaciones que han hecho son muy grandes. Pero he puesto esta porque esta cúpula, que es de la época otomana, la construyeron los otomanos, está encima de la tumba del profeta del Islam. Él está enterrado. Uno puede entrar y pasar y saludar, pero bueno, está cerrado, no se ve nada. Pero él está enterrado justo aquí abajo. Lo digo porque si lo veis alguna vez en la tele, esa cúpula es la mezquita de Medina y debajo de la cúpula está su tumba. Luego cuenta, dice, posteriormente me arrastraron los pensamientos para volver a mi país y el recuerdo de mis hijos. Así que regresé tras haber sido la criatura más alejada de hacer tal cosa, pues prefería el retiro, ávido de soledad y purificar el corazón mediante la mención del nombre de Dios. Volvió otra vez a Jerusalén. Después de hacer el Hajj, la peregrinación, volvió a Jerusalén. Continué así por el espacio de 10 años en Jerusalén. Y en aquellos retiros se me revelaron cosas que no es posible comprender ni llegar a su fondo. Lo que voy a mencionar es para que pueda ser de utilidad a alguien, y es que supe con certeza que los sufíes son los que especialmente recorren el camino de Dios, que su conducta es la mejor, su camino el más acertado y su carácter el más puro. A ver. Aquí. A ver. Me he hecho un lío. Bien, pues en esos 10 años del Imam al-Ghazali, que estuvo en Jerusalén, escribió este libro que es... Este libro no, realmente es este libro, pero este es un tomo de los 5 tomos que conforman el libro, es una obra así. Y que en árabe se llama Ihya Ulumiddin. A ver, lo he escrito por ahí. La revivificación de los saberes del Din. Entonces, esta es, aparte de ser su obra más importante, es... toma, lo podéis ver, lo podéis ojear. No solo es su obra más importante, sino que es una de las obras más importantes que se han escrito en la historia del Islam. Porque lo que hace es, por eso cita la palabra ulum, que a veces lo traducen mal como ciencias, pensando que habla de las ciencias del Corán. No, habla de que hay unos saberes que son del Islam que por diferentes motivos es como que se han dejado marginados, y sobre todo habla del tema espiritual. Entonces es el primero en que cuando habla de lo que se llama en el Islam la ibadat, que son los actos de adoración, es el primero que empieza a cada uno de esos actos de adoración, les pone un título y le llama, por ejemplo, Asraru as-Salah, los secretos de la oración, o los secretos del ayuno, o los secretos de la peregrinación. Entonces, porque ¿cuál es su fin? Él, habiendo tomado toda esa influencia dentro del sufismo, lo que hace es decir, hay una parte que es espiritual, que se ha tenido como un poco marginada, y lo que él busca otra vez es ese ihya, que es revivificar otra vez esa parte espiritual. Entonces lo que hace es explicar por qué se hace la oración, cuál es el fin de la oración, por qué uno hace la ablución, por qué hace todo lo que hace, porque tiene un fin. Y entonces él hace mucha crítica, divide el libro en 4 partes, que se llama el ibadat, al muamalat, al muhlikat o al munjiyat. Me llama así, son los actos de adoración, los actos del día a día, por así decir, las cosas que me pueden hacerme a mí perder como creyente y las cosas que me pueden salvar. Entonces lo que hace es un análisis de todo el Islam, pero profundizando sobre todo en la parte espiritual.
Y a ver aquí, creo que había una cosa final. Dice, este estado espiritual solo puede quedar confirmado por el dhuk, utiliza eso, que es gustar algo, es decir, yo te puedo hablar, por ejemplo, los sabios sufíes suelen decir, tú puedes intentar explicar a alguien a qué sabe la miel, voy a escribir un libro si quieres, pero hasta que no la prueba no vas a saber realmente qué es probar la miel. Entonces, por eso se utiliza mucho ese término de dhuk, que es probar. Es decir, por mucho que te hablen, hasta que tú mismo no lo pruebes, no vas a entender. Y entonces él hace mucho hincapié en el tema espiritual. Es decir, por mucho, incluso él dice, por mucho que yo te explique aquí, no lo vas a entender hasta que tú pases por donde yo he pasado y tú lo pruebes también. Y entonces no tendrás que leer tanto, sino más probar y entender. Entonces, este estado espiritual solo puede confirmarse por la degustación y quien recorre este camino. Y quien no se le ha socorrido, es decir, quien no ha recibido esta degustación, no puede alcanzar la certeza en ello solo por medio de la lectura y el estudio. Es decir, puedes escuchar, puedes leer, puedes tal, pero hasta que uno no empieza a practicarlo, no va a entenderlo. Y luego dice que está en el libro, hay una parte del capítulo que se llama en árabe Ajaib al-Qalb, que son las maravillas del corazón. Entonces dedica solo un libro a hablar sobre el corazón de la persona humana. Entonces él pone, por ejemplo, esto hay una cosa que incluso dentro del Islam mucha gente no sabe, y él es que se influencia mucho por un sabio anterior que se llama Al-Muhasibi, el imam Al-Muhasibi, que era de Bagdad también. Y Al-Muhasibi tiene también muchos libros. Yo he traducido 2 obras suyas muy pequeñitas, pero que son muy, muy profundas. Y entonces él dice, este imam Al-Muhasibi, que luego Al-Ghazali se influencia por él, y entonces él dice, el corazón es semejante a una casa que tiene unas puertas. Dice, en el momento que tú abres esas puertas ignorantemente, tu corazón como creyente se pone en peligro. Y entonces dice, una puerta son los ojos, otra puerta es la lengua, otra puerta es el oído, otra puerta es el tacto también, y creo que había otra más, son 6, no me acuerdo. Entonces dice, por ejemplo, el oído es una puerta que va al corazón, que si, dice, del mismo modo, antes de seguir dice, entonces alguien te dice, cuidado, tú en tu casa no tienes una puerta, tienes 6, y tienes que protegerlas y tenerlas a buen recaudo, porque si abres cualquiera de esas puertas con desconocimiento, con ignorancia, pueden meterse a tu casa cosas que tú no quieres y entonces echar a perder tu casa. Pero habla de la casa como el corazón del creyente. Entonces dice, por ejemplo, con la lengua, el habla es una puerta. Si tú empiezas a difamar, a chismorrear, dice, estás abriendo la puerta para que entre el mal en tu corazón. Entonces, solo la puedes abrir cuando va a entrar alguien que tú quieres en tu casa y que sabe que no va a destrozar la casa. Dice, cuando la hables, él dice, cuando abres esa puerta ignorantemente, es cuando utilizas esos dones que Dios te ha dado, que es el oído, la vista, el habla, en cosas que primero a él no le complace y segundo a ti te perjudican, como es insultar, difamar, chismorrear, criticar, etc. Entonces, cuando haces eso negativamente, abres la puerta y es como que abres la puerta y dejas que entre ladrones o gente que va a destrozar tu casa. Pero, dice, cuando la utilizas correctamente, es como cuando viene buena gente a tu casa y les abres la puerta y entonces te ayudan a ti, tú estás a gusto con ellos y sabes que no te van a destrozar. Algunos sí, algunos te hacen cosas en casa. Sabes que van a cuidar de tu casa y no. Dice, entonces, todos los días uno tiene que estar cuidando las puertas del corazón, que es su casa. Que habla, que mira, que dice, que escucha. Y dice, eso es muy importante de tenerlo. Entonces lo que hace, por ejemplo,
en inglés, en francés, no sé si en alemán, alguna otra lengua así más extendida, sí que está traducido este libro, este que tenéis aquí. En español no está. De las traducciones que se han hecho en inglés o en francés son más mukhtasar, son compendios, no es la obra entera porque es muy grande. Pero es un libro que ha sido... marcó digamos que tuvo tanta influencia en su momento que se expandió por todo el mundo islámico muy rápido. Incluso 100 años después de su muerte ya en todo el mundo islámico estaba el libro, se había extendido por todos. Y se considera eso, se considera una de las grandes obras del Islam, porque lo que busca sobre todo es entrar a preguntarse por qué se hacen las cosas. No es hago esto porque sí, o hago la oración con los movimientos y no sé qué estoy haciendo, sino al revés, es buscar saber qué es, primero, lo que explicaba ahí, porque la presencia del corazón es muy importante en todo lo que son los actos de adoración, ya sea el salah, el ayuno, etc. A ver, ¿qué iba a decir? Eso, que lo importante no es aprender lo que se llama las formas externas de cómo tengo que hacer la oración, porque cuando uno va a hacer la oración hay unas condiciones que tiene que llevar ropa limpia, tiene que dirigirse hacia Meca, tiene que hacer unas abluciones. Dicen, eso es una parte, que es la parte zahir, la externa, pero hay una parte que es el batin, que es la interna. Entonces es lo que hace a lo largo de todo el libro, cuando está hablando, es hacer hincapié en la parte interna del corazón. Dice, porque es que si no, si una práctica, sea una oración, una persona esté recordando a Dios, esté ayunando, esté haciendo cualquier otra cosa, si su corazón no está presente y no es puro y lo hace por él, dice, esa acción no vale. Esa acción no vale. Y entonces él trata un tema, cita por lo que se llaman los versículos del Corán que hablan sobre ese tema, cita dichos del profeta que hablan sobre ese tema, luego dichos de otros sabios de las primeras generaciones y luego él empieza a explicar. Y eso lo hace con todos los temas que trata, y que son los clásicos, vamos a decir, dentro de la espiritualidad islámica, que es la intención, la paciencia, la perseverancia, la rectitud, la lucha. Hay un término que en árabe se llama el mujahada, que es la lucha contra el ego de uno mismo, porque yo tengo una máxima que digo que en cualquier camino que uno se plantea en su vida, el único obstáculo que hay es tú mismo, no hay otro. Y sobre todo en el camino hacia Dios, el único obstáculo que hay somos nosotros mismos. Porque al final, cuando uno piensa que hay un obstáculo, que hay un impedimento, y uno lo supera, realmente no está superando ese obstáculo, se está superando a sí mismo. Hace muchos años cuando yo era pequeño, una serie se llama Dragon Ball, la bola de dragón, y hay un momento, lo que se llama Son Goku, que es el personaje, hay un mito que dicen, hay una torre, que si tú subes la torre, que se tiran días subiendo la torre, de noche y de día sin parar, dice, hay un gato, que es un maestro, si tú le vences, beberás un agua, y cuando bebas ese agua tiene poder mágico, te convertirá más fuerte. Entonces hay mucha filosofía oriental. ¿Qué es lo que pasa? Esa agua no tiene ningún poder. Pasa que ese gato, que es un maestro, si tú le vences, se supone que tú ya has mejorado, en ese caso como alguien que está luchando. Entonces no es que si le gano, me va a dejar beber de un agua poderosa que me va a hacer fuerte. No, es que tú, como ya le has ganado, ya te has superado a ti. Ya eres mejor que tú antes de llegar. Entonces ya bebas agua o bebas leche, bebas colacao, da igual. Es que tú te has mejorado, ¿no? Y sí, ya me acordaba. Porque él hace mucho hincapié en el tema del corazón, sobre todo el tema de que esté puro, que se hagan las cosas por Dios, únicamente por Él.
Y ahí, por ejemplo, cita un dicho del profeta del Islam, la pasea con él, que dice que el día del juicio, este es un texto que habla, hay muchos, pero que habla de la importancia de la intención, sobre todo uno como creyente, que lo hace por Dios, no lo hace por la gente. Entonces, dice que el día del juicio vendrán 3 personas y serán las primeras en ser juzgadas. Un sabio, una persona muy rica, que tenía mucho dinero, y alguien que combatía por la causa de Dios. Entonces Dios va a traer, por ejemplo, a esa persona que combatió por su causa. Entonces Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con la fuerza que yo te di? Y él dirá, pues yo luché por la justicia, luché para defender a los inocentes, tal, tal. Y Dios le dirá, mientes, lo hiciste para que la gente dijese, es muy valiente, es un combatiente muy valiente, tal. Y en árabe dice, waqad qil, y se dijo, es decir, lo que tú buscabas lo conseguiste. Y entonces va a ser de los primeros que Dios diga, vas a ir al infierno, porque no lo has hecho por mí, lo has hecho por ti. Has utilizado lo que yo te he dado para ti, no para mí. Para tú vanagloriarte y para... Dice, luego va a traer a alguien que era un sabio y Dios le va a decir, ¿qué has hecho con el conocimiento que yo te di? Y él dirá, pues yo enseñé mucha gente y enseñé tu palabra, enseñé tal, tal. Y Dios le dirá, mientes, lo hiciste para que la gente dijese qué sabio que es, qué gran, qué inteligente, que no sé cuán. Waqad qil, y lo han dicho. Entonces le ordenará y entrará al infierno. Y luego traerá a una persona que era muy rica y Dios le preguntará, ¿qué has hecho, qué hiciste con el dinero que yo te di? Y dirá, dice, no hubo obra de bien en la que yo no gastase del dinero para ayudar a la gente, ayudar a los pobres, tal. Y Dios le dirá, mientes, lo hiciste para que la gente dijese, Jawad, es muy generoso, es muy tal, muy tal. Y lo conseguiste. Entonces, este es un texto, que hay muchos más, de decir, porque eso tiene que ver con otro, por ejemplo, otra de las cosas que él trata, que se llama en árabe shukur, que es ser agradecido, y que el Islam nos enseña que ser agradecido no es solo decir gracias a Dios que me ha dado esto, que me ha dado lo otro, sino que los sabios cuando hablan del agradecimiento dicen que es cuando yo utilizo lo que Dios me ha dado a mí en aquello que a Él le complace. Eso es ser agradecido, es decir, me da salud, pues yo hago con mi cuerpo cosas correctas que a Él le complacen, no para hacer el mal. Si me ha dado inteligencia, me ha dado conocimiento, no es para crear bombas atómicas, sino para hacer cosas que puedan servir a la gente. Así. Entonces, ¿qué pasó? Con estas 3 personas no fueron agradecidas con Dios, porque lo que hicieron es aprovecharse de esas capacidades que ellos tenían dinero, tenían fuerza, tenían conocimiento, para vanagloriarse ellos mismos. Entonces, yo me acuerdo que un profesor mío decía, qué pena, dice, porque eso hay que tener cuidado, le puede pasar a cualquiera, decir, todo el mundo, tanto del sabio, por ejemplo, como del rico, todo el mundo sacó provecho, porque todo el mundo aprendió, el rico cuando le daba dinero ese aprovechó, todo el mundo sacó provecho de esas cosas menos ellos. De nada les sirvió que tuvieran mucho dinero, que fuesen sabios, porque lo utilizaron para vanagloriarse a ellos mismos. Entonces en el Islam esa es una disciplina que hay dentro del sufismo que es tazkiya, que es la purificación del ego. Es decir, de que uno todo lo que hace lo hace por Dios y lo hace con el fin de ayudar a los demás, no para vanagloriarse y eso, hacer como que es el mejor, el más tal, el más tal. Y bueno, esto es simplemente un paso así por encima de lo que es su obra. Hay sitios, por ejemplo, en Francia, en francés lo que se ha hecho como son lo que aquí en el libro sería capítulos. ¿Me puede acercar el libro, por favor? Claro. Aquí lo que serían en principio casi no encuentro aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un capítulo que se llama Kitab al-Khawf wa al-Raja. Se llama el libro del miedo y la esperanza. Y ahora lo explicaré qué es. Entonces, lo que han hecho en algunos sitios es cada uno de estos libros editarlos de manera en libritos pequeños. Porque como es la obra tan grande, tanto trabajo, en vez de sacar
libros gordos, traducen un capítulo de aquí y entonces lo editan así. Por ejemplo, este es otro concepto que existe en la espiritualidad, que es el Khawf wa Raja, el miedo y la esperanza. Es decir, el creyente en su relación con Dios tiene que ser temeroso, pero también tiene que tener esperanza. Es decir, sabe que si hace las cosas mal, Dios le puede castigar, pero al mismo tiempo tiene esperanza en Él porque sabe que le va a recompensar por las cosas que haga bien. Y suelen utilizar los sabios el ejemplo de un pájaro o de un ave. Dicen, un ave necesita 2 alas para volar, no puede volar con una sola. Entonces el creyente, su corazón, tiene que volar con el ala del temor y con el ala de la esperanza. No dejarse decir, no, Dios es bueno, es misericordioso, haga yo al mal, me va a perdonar, porque el día que te encuentres con Él va a ser que no. Y al revés, decir, no te encierres como que Dios me va a castigar, que es, no. Él es justo, si tú haces mal y no le pides perdón, te va a castigar, pero Él es perdonador y misericordioso. Y eso es, como he dicho, es una grandísima obra, es muy profunda. En español prácticamente hay muy poco. Pero bueno, a ver si en el futuro se puede hacer alguna cosa. Sí, te quería comentar algo sobre Francia, porque decías en Francia, luego... Sí, que en Francia, por ejemplo, ya están traducidos. Este libro ya está traducido. En España, en español, no está traducido. Pues nada, si tenéis alguna... ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar algo? Sí, yo quiero preguntar, por ejemplo, lo que estamos estudiando, y según lo que nos está enseñando, el Islam se divide en varias ramificaciones, sí, ¿no? Sí, depende en qué, de grupos se refiere o cómo. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo del cristianismo, ¿no? Están los ortodoxos y los católicos, los evangelistas, entonces el Islam lo mismo, según lo que me estabas explicando. Sí, le explico, sí. En el Islam, digamos, desde ese punto de vista, en el Islam digamos que hay 2 grupos. Uno que es bastante más mayoritario, que es lo que se llama el sunismo, y luego está lo que se llama chiismo, que es otro, sí. Eso es, digamos, el chiismo está por lo que es Irán, una parte de Irak, y en algunos países así, más de Oriente Medio un poco... Pero digamos en general, desde lo que es hoy Marruecos hasta la India, Indonesia, Malasia, todo eso es sunismo. Y que a veces son más, hay temas de teología, y por eso hay divergencias así entre los grupos, y a veces temas también de política. También, por ejemplo, porque una de las diferencias, vamos a decir, más importantes entre sunitas y chiitas es que los chiitas, en un Estado islámico, vamos a decir así, ellos piensan que el jefe del Estado tiene que ser descendiente del profeta, de sangre. Y en el sunismo dicen que no, cualquier persona puede ser jefe de Estado, no tiene que ser alguien descendiente directo del profeta. ¿Sí? Y mi otra pregunta también es por qué para orar los musulmanes tienen que ser hacia la Meca, ¿por qué hacia la Meca? Tienen que tener ciertas posiciones para orar, ¿no? Y hay ciertos horarios también, ¿no? También. Sí. Eso está lo que es la oración, y la oración tiene lo que se llama condiciones y pilares. Entonces las condiciones es lo que hay que hacer antes de empezar la oración, y los pilares es cuando ya estoy dentro de la oración lo que hay que hacer. Entonces, antes de empezar, por ejemplo, tengo que tener la ropa limpia, que no haya manchas, sobre todo lo que es impuro, algo que sea orina o cosas así. Porque uno puede coger polvo, eso no es impuro, es sucio, pero eso no te anula la oración. La anularía si tienes sangre, si tienes algo así, cosas impuras. Que esté en el tiempo, hay cinco oraciones al día y cada una tiene su tiempo también, normalmente se hacen en su tiempo. Luego están las abluciones, que son los lavados con agua también que hay que hacer, y una de esas es dirigirse hacia la Meca.
Y ahí luego los sabios han explicado por qué se hace hacia la Meca, porque es como un signo, es un símbolo de unidad. Que los musulmanes estén en cualquier sitio del mundo, todos dirigen sus oraciones hacia, que hemos visto aquí, ahí, a ver, ahí, hacia la Meca. Entonces, por ejemplo, si uno está aquí dentro, ahora está hecho de tal forma, yo me acuerdo, yo he hecho la peregrinación hace ya tiempo, hace años, y yo cuando llegué me di cuenta que el mármol es un mármol que se llama reflectante, porque el sol es muy fuerte. O sea, hace más. Yo me acuerdo que salí, me dijeron, tápate. Yo dije, sí, vale, tal. Me acuerdo que fui andando del hotel que estábamos a un sitio a comprar algo de comer, volvimos, era un cuarto de hora, y el día siguiente estuve un día entero con dolor de cabeza porque me había quemado, en un cuarto de hora me había quemado la cabeza. O sea, hace más de lo que es la potencia del calor que así que de calor de sudar. Por eso va todo el mundo cubierto, porque se queman. Y el mármol que está puesto se llama reflectante, no coge el calor, lo expulsa. Entonces, aunque vayas descalzo, no te quemas, porque es muy fuerte. Pero me di cuenta que está cortado de tal forma, aunque tú estés fuera de... que ahora no tengo imágenes. Aunque tú estés, digamos, detrás de unos muros que tú no veas, el mármol está cortado de tal forma que tú sabes que si te pones aquí, hacia allí está esto que se llama en árabe el Kaaba, que es la Kaaba. Porque si tú estás en lo que se llama el recinto sagrado, la intención es que tú te dirijas con tu cuerpo ahí, hacia la Kaaba. Pero claro, si estás fuera tú no la ves. ¿Cómo sabes que estoy dirigiéndome ahí y tal? Entonces, han cortado el mármol de tal forma que se hacen... Además, es la única mezquita del mundo donde las filas son circulares. Porque como las otras están ya fuera de Meca, son filas de un espacio normal. Pero allí, si habéis visto imágenes desde arriba, son circulares. Y la otra es, por ejemplo, si una persona está trabajando. Normalmente hay tiempos, pero si uno por un ejemplo sencillo, yo soy médico, no soy médico cirujano, pero si lo fuese, y yo estoy operando, yo no puedo dejar la operación para irme a hacer la oración. Al revés, tengo que acabar con esa operación. Es decir, no, hay tiempos, pero si hay una imposibilidad por lo que sea, se hace después. No es... Porque el Islam sí separa muy bien entre lo que... Una cosa es que yo no quiera hacerlo y otra cosa es que yo no pueda hacerlo. Entonces el Islam, que ese es un tema también que se desconoce y a veces hay gente que es muy estricta. Que no, ya es la hora. Suena tal, por ejemplo, ahora empieza una oración a la 1, ¿no? Vamos a decir, a la 1 del mediodía. Y acaba sobre las 4, vamos a poner. Tienes todo ese tiempo para hacer esa oración, no tiene que ser nada más empiece. Pasa que hay gente que se pone, no, ya. No, incluso por ejemplo de la noche, que empieza ahora sobre las 7 y algo, 8, tienes toda la noche para hacer esa oración. Entonces lo suyo es que tú puedes seguir, estás ahí, pues claro, la haces porque no estás ocupado, pero si hay por trabajo, por lo que sea, que tú a veces buscas y no tienes. Es como por ejemplo las abluciones normalmente se hacen con agua, y si no encuentras agua porque en tu casa se ha cortado el agua, ningún vecino, no estás obligado a... Hay lo que se llama en árabe tayammum, que se llama la ablución seca, porque es coger una piedra, frotarla, y solo frotar las manos y frotar el rostro y ya está. Y eso ya es una purificación para hacer la oración. O sea que es mucho más flexible de lo que a veces es... Sí. O alguien que esté enfermo, por ejemplo, uno que esté tan mal que se levanta un día que está con gripe y todo, no hace falta puede hacerla acostado si quiere, en la cama, porque del dolor que tiene, que no puede agacharse o lo que sea, puede estar sentado, puede estar, por ejemplo, de pie, que se va a agachar, le duele la pierna y tal, se sienta. Que no puedo ni moverme, me siento en la silla y lo hago sentado. Que estoy mal, que no puedo ni mover tal, acostado. Muy bien, muchas gracias. Pues nada. Me quedó bien. Gracias. Nada.
Pues nada, ¿alguna cosa más? Puede que yo. A ver, el último, lo que has citado del Corán, de las 3 personas, de verdad es que me llama mucho la atención. A ver, lo recuerdo un pasaje de la Biblia en el que Jesús está en medio de estos 2 ladrones. Uno se burla de él y en un cuerpo le pica los ojos. El otro reconoce que él ha sido pecador, le da la gloria al Señor y Jesús le dice, entrarás conmigo al paraíso. Entonces, si estas 3 personas, aunque hayan hecho cosas buenas, no están siendo sinceros con ellos mismos, y si hubiese una 4ª persona, solamente por decir uno que quiera modificar, si hubiese una 4ª persona, y esta persona ha sido mala, pero ha sido muy sabia, o sea, ha usado su sabiduría para hacer el mal directamente, y Dios le pregunta, ¿en qué has usado tu sabiduría? Y él dice, la ha usado para engañar, para estafar, para robar, para secuestrar. Muy curioso porque las otras personas, aunque hayan hecho bien, les dicen miente. Esta persona ha hecho mal, pero ha dicho la verdad. No sé, podría como que tener algún significado, ¿no? Sí, ahí es que hay otro tema en el Islam que habla lo que se llaman los derechos de Dios y los derechos de las personas. Entonces hay cosas en las que... Voy a poner la historia que he contado no es del Corán, es un dicho porque está lo que es el Corán, que es la palabra, vamos a decir, la palabra revelada de Dios, y luego hay lo que se llaman hadices, que son dichos del profeta, que no es el Corán, son dichos suyos que él explica bien cosas del Corán o él aporta más información sobre cosas. Y él cuenta en un dicho suyo, cuenta esto que va a ocurrir en el día del juicio. Y hay una historia que es muy bonita también, que se llama, bueno, no se llama, cuenta que había un hombre de entre los israelitas antiguamente que había matado a 99 personas. Entonces esa persona se sintió, según se entiende, se sintió muy mal y quiso arrepentirse por la vida que llevaba. Entonces preguntó a la gente donde él vivía, preguntó a la persona más sabia, porque él quería arrepentirse a Dios por todo lo que había hecho y quería saber si Dios iba a aceptar su arrepentimiento o no. Entonces preguntó allí, ¿cuál es la persona más sabia? Dijeron, fulano de tal que está ahí, ese es el más sabio. Entonces fue allí y se presentó y dijo, yo he matado a 99 personas, ¿Dios me puede perdonar? Y este sabio le dijo, no te puede perdonar. Entonces cuenta ese dicho que sacó la espada y lo mató. Lo mató. Dice, no me puede perdonar, pues ya está, pues otro más, ya. No pasa nada. Y lo mató. Pero ese hombre se entiende que aún sentía dentro de sí muy mal, porque él quería saber si Dios le podía perdonar o no. Volvió otra vez a preguntar si había otro sabio aparte de ese, porque claro, no iba a decir que lo había matado. Dice, ¿hay otro sabio tal? Que sea alguien muy sabio y tal. Dice, sí, hay otro en otro sitio. Entonces fue a él y la prueba de que él era sincero es que le dijo, yo he matado a 100 personas, he matado a 99 y hace poco a otro. Sí, pero claro, él quería decir si Dios me va a perdonar o no, porque estoy buscando a alguien sabio que me responda. Y entonces ese hombre el sabio le dice, sí. Dice, ¿quién se puede interponer entre Dios y la persona si le quiere perdonar? Y entonces le dice, lo que pasa, dice, tú vienes de un sitio que es un sitio de malas influencias, de mala gente, lo que tienes que hacer es empezar una nueva vida e irte a tal lugar que hay buena gente y empiezas con ellos otra vida y te olvidas de dónde vienes, porque ese lugar es un sitio malo. Entonces este hombre se entiende que coge todo, se va y de camino que iba hacia el otro sitio nuevo, se muere. En el camino se muere. Entonces, ese dicho del profeta sigue contando que vienen los ángeles de la misericordia y los ángeles del tormento, del castigo. Y se pelean
quién se lleva el espíritu de esa persona. Entonces los ángeles del castigo dicen, esta persona no ha hecho ningún bien en su vida, ha matado a 100 personas, este viene con nosotros al infierno. Y los ángeles de la misericordia dijeron, no, este hombre es verdad que hizo tal, pero se arrepintió, buscaba tal y ahora iba en camino a empezar otra vida, se arrepintió. Entonces apareció un ángel, otro, en forma humana, para hacer de juez. Y entonces les dijo, medid la distancia que hay entre el sitio nuevo al que se quería dirigir y el antiguo. Y entonces al medir vieron que estaba más cerca y les dijo, aquel lugar donde esté más cerca, a ese pertenece. Es decir, si estaba el nuevo, pues sería perdonado y si no tal. Entonces vieron que estaba más cerca del nuevo lugar al que quería ir y entonces se lo llevaron los ángeles de la misericordia y Dios le perdonó. ¿Eso qué significa? Que el día del juicio Dios no va a dar justicia por la gente que él mató, no, sí que va a impartir justicia. ¿Cómo? Pues dándole a esa gente lo que merezca. Pero él, en su relación con ese siervo, él la ha perdonado. Y entonces, siempre en el Islam se hace mucho hincapié en decir, es importante que uno mismo pida perdón a Dios porque ahí no se puede intrometer nadie. Porque si él quiere te perdona, si él quiere... Y este es un relato que nos habla de eso, de la gran misericordia de Dios. Que incluso alguien que ha podido acabar con 100 personas, que se dice rápido, él le perdonó. Simplemente porque él se arrepintió de todo lo que hizo. Pero eso el día del juicio significa que no va a tener en cuenta los 100 que no, les va a juzgar y les va a recompensar por lo que sufrieron en vida. Porque el día del juicio es para retribuir positiva o negativamente según hemos actuado en este mundo. Darle a cada quien lo que le pertenece, ¿no? Darle a cada quien lo que es su merecido, sí. Cada uno lo que hemos hecho, sí. Eso es. ¿Alguna cosa más? No, pues es que estamos de acuerdo porque sí, la Biblia, la que yo siempre he conocido, que ha sido la Biblia cristiana evangélica y también católica, dice eso, que el día del juicio, pues, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Pero pues nos indica que el camino debemos de seguir el camino del bien. Siempre tenemos que... Y cómo, pues, instruyéndonos. Hoy, por ejemplo, nos estamos instruyendo, ¿no? De hombres que hicieron lo bueno, que escribieron lo bueno, que sacrificaron su vida aún hasta su familia. Ese para mí es un ejemplo de lo que yo un día también vine a hacer de mi país aquí a España. Entonces, no solamente es que solamente tenemos que pedirle a Dios, deme, sino que tenemos que hacer un sacrificio vivo para Él, ¿no? Y para las personas que nos rodean. Y claro, un ejemplo también, un ejemplo. Claro. Y hacerlo todo como nos estabas enseñando muy bien, es que lo hagamos desde el fondo de nuestro corazón, no para que la gente nos vea, si le damos dinero, si le damos de vestir, si le damos de comer, si le damos un alojamiento en nuestra casa, ¿no? Pues para hacerlo para Dios, siempre para Dios, y siempre debemos de hacer así. Y eso para mí es lo maravilloso. Claro, es que al final cuando uno hace las cosas por los demás, al final no se desvive, o sea, no vive, porque estás pensando, a ver si hago esto bien para que esté contento y que se me diga qué bien que lo he hecho, o al revés, hacer algo. ¿Cómo era lo...? Es que hay un dicho también en el Islam que es de que uno, sea quien sea, incluso lo dice el Corán, que cuando uno tiene que dar un testimonio por algo que ha ocurrido, dice, tiene que hacerlo aunque sea en contra de sus padres, de sus hermanos, de su familia. Porque lo que se tiene que anteponer es la verdad. No porque sea mi primo o mi madre, ¿no? Dice, uno tiene que dar testimonio, sabe que a lo mejor ha sido su padre o su madre, quien sea que ha hecho algo malo, y tiene que dar un testimonio y lo tiene que dar, aunque sea contra ellos. Porque lo que se impone es la verdad. No, porque si uno no lo hace correctamente aquí, él luego lo va a tener en cuenta. Sí, que es lo que nos está haciendo falta entre nuestra sociedad, ¿no? Y por la que tenemos que orar a Dios, todos unidos. Sí, sí. Pues nada más. Pues muchas gracias. Espero que os haya gustado la charla. Y muchas gracias por venir. Hasta la próxima.